Bueno, nosotros somos del grupo de resistencia de materiales y vamos a exponer un ejercicio de pandeo en columnas. Queremos hacer una breve introducción. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad que ocurre en elementos estructurales que son sometidos a compresión. Y esto se caracteriza por generar deflexión lateral, incluso cuando no se llega a superar la resistencia del material. Y comprender esto pues es fundamental para generar diseños más seguros, ya que este fenómeno depende de factores como la longitud, la rigidez y las condiciones de los apoyos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se comporta el pandeo con diferentes apoyos y tipos de carga. Podemos ver apoyos fijos, empotrados, empotrados y fijos y libres. Y podemos ver que cada uno de ellos se comporta diferente. Primero que todo debemos saber calcular momentos de inercia. Esto pues lo encontramos estas fórmulas las encontramos en tablas. Y si no las encontramos en tablas, pues debemos descomponer la figura en figuritas conocidas que ya estén en las tablas para luego aplicar el teorema de Steiner y poder encontrar el momento de inercia en el centro de la figura que tengamos. También debemos saber calcular la carga crítica de Euler. Esto pues es con una fórmula que ya está establecida, es una fórmula general, donde debemos conocer el módulo de Young, el momento de inercia y un factor K que más adelante vamos a enseñar cómo calcularlo, cómo sacarlo, perdón, y la longitud de la columna. A este producto pues se le conoce como la longitud efectiva. También debemos saber la relación de la esbeltez de una columna, ya que este nos indica si va a fallar por pandeo o aplastamiento. La esbeltez se denomina como lambda y es igual a la longitud efectiva sobre el radio de giro. Y a su vez el radio de giro va a ser igual a la inercia sobre el área. Todo eso en una raíz. También debemos tener en cuenta que a mayor esbeltez es mayor el riesgo de inestabilidad y que la esbeltez ya está dada en rangos por manuales o por normativas y pues depende de cada normativa estos rangos. Ahora sí, ¿cómo vamos a determinar ese factor K? Pues ese factor K depende de los tipos de apoyos. Entonces debemos identificar qué tipos de apoyos tenemos en nuestra columna. En este caso vamos a tomar nuestro ejemplo, donde tenemos una columna que está dividida por una viga que nos da la función de arrastramiento que nos impide movimientos laterales. Eh, Abajo tenemos un apoyo empotrado y una corona libre. Entonces vamos a nuestra tabla y identificamos estos tipos de apoyos. Entonces aquí podemos encontrar que tenemos un apoyo empotrado y un apoyo fijo. Este apoyo fijo nos dice que nos da rotación libre, pero nos impide la traslación. Entonces este sería nuestro caso 1, que sería la parte inferior. Entonces tendríamos un K de 0,7, que son los valores teóricos. Ahora vamos con la parte superior. En la parte superior podemos ver que tenemos una corona libre. El único caso que tiene una corona libre es el caso que dice que es rotación libre y traslación libre. Entonces en este caso sería un valor teórico de K igual a 2. A continuación mi compañero va a seguir con los cálculos para este ejercicio. Gracias. Bueno, continuando con la solución de este ejercicio, el enunciado dice lo siguiente. La siguiente columna mostrada está conectada a la mitad de su altura con dos vigas en el eje X. Aquí tenemos las dos vigas conectadas a la mitad de la altura de la columna. Las vigas cumplen la función de arriostramiento al pandeo para la columna. Determinar la carga crítica que produce el pandeo sobre la columna. Bueno, para llevar a cabo la solución de este ejercicio, lo que se va a realizar es el cálculo de la carga crítica tanto para el eje X como para el eje Y escogeremos la carga crítica, la menor carga crítica, ya que pues esta lo que nos está indicando es la resistencia a el pandeo. Por este lado tenemos los datos de la sección transversal en unidades de metros. Bueno, para iniciar con el ejercicio, haremos un análisis de pandeo tanto en el eje X como en el eje Y. Para el eje X, tenemos que, si nos paramos en este eje X, estaríamos observando el plano
ZY. Y lo que se podrá observar será esta parte de la columna y esta viga como un punto, tal cual como se indica en la imagen, y por lo tanto ocurrirá el pandeo alrededor del eje X de esta forma. Para el pandeo en el eje Y hemos dividido la figura en dos partes, el segmento 1 y el segmento 2. El segmento 2 parte del arrastramiento hacia la parte libre de la columna, y el segmento 1 desde el empotramiento hasta el arrastramiento. En este caso, para el eje Y, si nos paramos en el eje Y, tendremos vista el plano ZX, que lo que vamos a observar será esta parte de la columna con estas dos vigas, tal cual lo muestra en la figura. Y podemos observar cómo se puede pandear esta misma ante la acción de una fuerza de la parte libre hasta el arrastramiento. Se puede pandear de esta forma. En el punto de arrastramiento no ocurrirá pandeo, y a partir de este hacia el empotramiento puede ocurrir este pandeo. Continuamos con el cálculo de centroide y momento de inercia para cada eje. Primero que todo calculamos las coordenadas del centroide. Para este caso, como tenemos una sección W, la coordenada en Y está a la mitad de la altura de los patines, ya que es simétrica. Y para el eje X tenemos que será el ancho del patín sobre 2. Ya obteniendo el centroide, continuamos a calcular la inercia en X. La inercia en X será, para este caso utilizaremos un método que es, primero que todo verificamos que las figuras, tanto la figura 1 corresponde a esta parte, el patín, la figura 2, el alma de la figura, y este otro patín. Tenemos que verificar que el eje pase por el centro, coincida con el centroide de todas las figuras. Para este caso, entonces, lo que se hace es formar un rectángulo en los extremos de la figura, y le calculamos la inercia, que sería la base 0.15 por la altura al cubo, que sería 0.31 sobre 12, y le voy a quitar la inercia de estos dos vacíos. Como son iguales, lo multiplico por 2 y sería lo mismo que calcular la inercia de un rectángulo. Sería la base 0.05 por la altura al cubo, 0.3 al cubo sobre 12, obteniendo este resultado para la inercia en X. Para obtener la inercia en Y, lo que se hace es aplicaremos un método diferente para no aplicar el teorema de Steiner. Entonces, lo que se procede es a rotar la figura de esta forma y verificar que el eje de todas las figuras coincida con el centroide de las mismas. De esta forma, lo que se hace es obtener la inercia de cada una y sumarlas. Para este caso, calculamos la inercia del alma de la sección, que sería 0.3 por la altura, que sería 0.05 al cubo sobre 12, más 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque este patín es igual a este. Por lo tanto, más 2 veces la inercia de uno de estos. Sería 0.005 por 0.15 al cubo sobre 12, obteniendo este resultado para la inercia en Y. La crítica, tenemos que saber que entre mayor sea el valor, va a ser mejor, mucho mejor, ya que esta carga crítica lo que nos va a indicar es una resistencia. Y este valor va determinado en fuerza, en este caso en kilonewtons.
En este ejercicio vamos a analizar tanto en el eje Y como en el eje X. Empezando con este eje Y, lo podemos mirar de esta forma. Suponemos que el pandeo va a ser de esta forma. Vamos a analizar tanto en el segmento 1 como en el segmento 2. En principiando, en el segmento 1, la carga crítica es igual a pi cuadrados por el módulo de elasticidad o la inercia, que la inercia es donde I es el momento de inercia para el eje principal con respecto al cual ocurre el pandeo. En este caso, como sucede en el eje X, va en contra del eje X, entonces el cual se opone es la inercia en el eje Y. En este caso sería tomado la inercia en Y sobre la longitud efectiva al cuadrado, que la longitud efectiva es igual a K por L. L es la longitud entre los apoyos. En este caso va a ser un apoyo empotrado con el apoyo de los arrastramientos. El valor de K, en este caso, tenemos pues un apoyo empotrado con el apoyo de los arrastramientos. El valor de K va a ser igual a 0.7 en este caso. Reemplazando en la fórmula, la carga crítica nos da 3.827 kilonewtons. Siguiendo con el ejemplo, en el segmento 2, aquí simplemente nos va a cambiar el valor de K, ya que estamos analizando acá acá en el segmento superior, en donde tenemos pues el apoyo de los arrastramientos y pues acá arriba va a ser libre. El valor de K en este caso es igual a 2, en donde pues la inercia va a ser igualmente en Y. Lo que cambia es el valor de K. Reemplazando en la fórmula tenemos que la carga crítica es igual a 468.8 kilonewtons. Podemos analizar que tanto arriba como abajo la carga crítica va a ser menor en la parte superior, ya que se va a pandear primero acá arriba por este valor de la carga crítica. Seguidamente, en el segmento la carga crítica alrededor del eje X, lo podemos observar de esta manera, en la cual tenemos un apoyo empotrado y pues es libre, teniendo un valor de K que es igual a 2. Y acá trabajamos con la inercia en el eje X. En este caso, la longitud entre los apoyos pues va a coincidir con la longitud de la viga, en este caso 5 metros. Reemplazando la fórmula, tenemos que la carga crítica es igual a 2.909 kilonewtons. Comparando tanto en el eje Y como en el eje X, podemos analizar que en el eje Y va pues tiende a formarse primero este pandeo, ya que contamos con una carga crítica 468.8, que es menor a esta carga crítica en el eje X de 2.909 kilonewtons. Yo sería este ejercicio lo sacamos en el análisis de pandeo de elementos esbeltos, modelos y aplicaciones. Muchas gracias.